Bueno, están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Uy, llegó Ana. ¿Qué iba a decir, doctor? Ya suena más recuperada. Sí, señor. Bueno, ya parece que el COVID nos quiere abandonar. El COVID nos quiere abandonar. Bueno, vamos a empezar entonces con este tema, desnutrición infantil. Hace poco habíamos hablado del otro extremo que es la obesidad. Para desnutrición infantil hay unas guías. Está la guía de... Espera, le bajo un poquito al... Estaba viendo la crítica del partido de Colombia, terrible. Entonces, para seguir hablando de noticias malas, vamos a hablar de desnutrición. Es el otro extremo. Yo les había dicho en la clase que Colombia tiene un fenómeno que es la doble carga. Uno, la obesidad, y lo otro, los estados de malnutrición, que allí se encuentra pues la desnutrición. Hay un lineamiento que es el lineamiento de la OMS, o con el cual se basa todas las prácticas para el manejo de las complicaciones agudas del paciente con desnutrición aguda, moderada y severa, ¿sí? Si ustedes miran esta imagen, puede que un niñito desnutrido se vea bonito, pero ahí está, es un niñito marquillado, ¿sí? Que está con un moñito, pero es un niñito que está en una condición crítica, ¿sí? Y mire, cuando lo desmarquillamos, le quitamos todo el maquillaje, la condición real a la cual nosotros nos enfrentamos, ¿sí? Un paciente emaciado, en unidad de cuidado intensivo, con una desnutrición aguda severa, sobreinfectado con alto riesgo de morbilidad y mortalidad. Caso de la vida real, paciente de 3 meses, motivo de consulta, no come, antecedentes, parto en comunidad, no hay más datos, vacunas no hay, no trae carné, alimentación no sabemos qué le han dado durante sus 3 meses de alimentación. Llega pesando 1.7 kilos, talla 55, frecuencia cardíaca 140, temperatura 36,5, respiratoria 35, saturando 99% ambiente. Lo ven inicialmente en consulta externa, lo captan para manejo de desnutrición. El paciente llega al mes, ¿sí? Y está pesando lo que pesa ahí en la balanza, 2 kilos. Se ha ganado 300 gramos en un mes. Entonces, ¿qué le harían ustedes a ese paciente? Bueno, digamos que vamos a ir contestando las cosas como para ser más fluido la presentación. Lo importante de manejar los pacientes desnutridos al inicio es tratar las complicaciones agudas, diarrea, neumonía, infecciones, el síndromes malabsortivos que tenga, la anemia, ¿sí? Si requiere o no requiere transfusión. Otro caso, vida real, 1 año, motivo de consulta, no come y tiene fiebre. Antecedente lo mismo, parto en comunidad, no hay más datos, vacunas no hay, no sabemos el plan de alimentación que viene recibiendo durante 1 año, pesa 7 kilos, la talla 75 centímetros, un perímetro braquial de 10, frecuencia cardíaca 220, temperatura 39, frecuencia respiratoria 60, saturando 88, y a la auscultación tiene crépitos vivazares, o sea, una neumonía. O sea, un paciente que tiene una complicación aguda requiere manejo intrahospitalario para el control de la infección, y una vez se haya controlado la infección, pues se hace el manejo de soporte nutricional y la transición después a la continuación del soporte nutricional ambulatorio, ¿sí? Si nosotros graficamos esos pacientes, nosotros graficamos el último paciente, está en -3 desviaciones estándar. Nosotros habíamos hablado de obesidad, más 3 desviaciones estándar obesidad. En este escenario, nosotros hablamos de desnutrición aguda con base en el parámetro de peso para la talla, no de peso para la edad. En este caso, el peso para la edad nos dice que el paciente pues tiene una afectación global, ¿sí? Cuando ya hay afectación del peso para la talla, nos dice que es una afectación aguda. Cuando se compromete la talla, ya es una afectación crónica. Entonces, en este escenario, el paciente tenía -3 desviaciones estándar, más de -3 desviaciones estándar, o sea que está catalogado como una desnutrición aguda moderada. ¿Listo? La talla, mire que la talla no estaba comprometida, ¿sí? Vuelvo y repito.
Este parámetro, peso para la talla, para desnutrición aguda moderada. Si la talla se ve comprometida, ya el proceso es crónico. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la desnutrición? Es un desequilibrio entre las necesidades de nutrientes y la ingesta, ¿sí? Que se traduce en un déficit acumulado de energía, ¿sí? Proteínas, micronutrientes que puede afectar negativamente el crecimiento. Recuerden ustedes que durante el crecimiento hay unos puntos críticos, ¿sí? Uno, ya los he mencionado en unas charlas previas, uno de los puntos críticos es eh, digamos, las necesidades de hierro que hay durante el primer año de vida para todo el proceso de sinaptogénesis, ¿sí? Asociado a la necesidad de hierro para el crecimiento ponderal adecuado, ¿sí? No solamente afecta el crecimiento, sino también el desarrollo. No recuerdo ahora con qué grupo era que hablábamos, que los pacientes, creo que ayer con Santiago y Sofía, vimos un paciente con una desnutrición. Los pacientes tienden a portarse como si estuviesen deprimidos, ¿sí? Porque el hierro, perdón, no, la desnutrición genera un desbalance en lo que es la secreción normal de dopamina y todas las funciones del núcleo estriado, lo cual son los que modulan nuestro estado de ánimo, ¿sí? Entonces son pacientes que ven así con carita triste, todos deprimiditos, todo como apagaditos, ¿sí? Esto es lo que dice la guía de las causas, no voy a centrarme acá en ello. Un poco de epidemiología, ustedes ven noticias todos los días, aunque hoy, en los últimos meses ya todo es COVID, ya como que los pacientes con desnutrición se acabaron porque todo es COVID, pero la desnutrición es una de las comorbilidades que potencia las muertes con una condición aguda, ¿sí? Un ejemplo, un paciente con una neumonía y desnutrido, obviamente tiene un mayor riesgo de mortalidad. Un paciente con una diarrea y desnutrido, obviamente tiene una mayor mortalidad. Un paciente con cualquier evento infeccioso y que esté desnutrido, también va a tener una mayor mortalidad y complicación, ¿sí? Mira lo que dice la UNICEF, 9 millones de niños podrían morir en la próxima década si el mundo no actúa contra la neumonía, ¿sí? Pero mira lo que dice abajo, la desnutrición, la contaminación del aire y la falta de acceso a vacunas y antibióticos son algunas de las causas de las muertes prevenibles por neumonía, desnutrición, ¿sí? Está ahí dentro de los primeros ítems. Esto es algo de estadística de los reportes, de los boletines epidemiológicos del año pasado, perdón. Voy a pasarlos. Algo más de epidemiología, la tasa nacional es del 13.2, pero en algunas regiones como el Baupés alcanzan pues al 34.7%. Los sitios distantes son donde más se registra desnutrición. Por ejemplo, en el sitio donde yo estoy yendo a hacer consulta y pues algunas cosas, como es en el Bichada, la población rural dispersa y la misma cultura, la etnia de los nativos, pues digamos que no tienen una condición, una accesibilidad y una fuente de alimentos ricos en de micronutrientes de forma adecuada, entonces eso mismo favorece la desnutrición. Se alimentan a base de alimentos hipercalóricos y que son poco nutritivos, ¿sí? Eh, entonces, pues aumenta la prevalencia de nutrición en esas regiones, ¿sí? En las regiones de comunidad indígena. Bueno, vamos a pasar esta. Este es el lineamiento que les digo, lineamiento para el manejo integrado de la desnutrición aguda, moderada y severa de los 0 a los 59 meses, ¿sí? De 0 a 5 años. Y mire todo lo que nos dice que debemos hacer, ¿sí? Hay un manejo que es en el hogar y un manejo a nivel intrahospitalario, ¿sí? En el manejo a nivel intrahospitalario hay una fase de estabilización, ¿sí? En la cual nosotros vamos a corregir hipoglicemia, hipotermia, deshidratación, diarrea persistente la vamos a tratar, o la diarrea aguda, infecciones, corregir anemia, deficiencias nutricionales, alteraciones en la piel y el manejo nutricional, ¿sí? Manejo nutricional, una fase de estabilización, una fase de transición y después la rehabilitación. Y en el manejo en el hogar, cuando el paciente ya supera todas estas condiciones, pues es lo mismo, hacemos una transición
Por ejemplo, la leche no, sino el suplemento nutricional especial que se le da a los pacientes desnutridos intrahospitalario. Es una fórmula que tiene pues un contenido calórico elevado y también de nutrientes, que se conoce como la F75, también existe la F100. Y para el manejo en casa o la continuación en casa está la FTLC, que es la fórmula lista para consumir. No sé si algunos de ustedes la han visto. Creo que yo tengo acá una foto para mostrarle cómo es, que tiene un buen contenido de zinc, vitamina A, vitamina D, vitaminas liposolubles, un poquito de contenido de hierro. Por eso algunos compañeros no suplementan con hierro adicional si están dándole la FTLC. Yo personalmente sí lo hago como para garantizar eso. No solamente es el aporte nutricional, sino también la estimulación neurosensorial que hay que hacer a esos pacientes, el seguimiento para tratar de que no se comprometa su neurodesarrollo. Y lo último, pues los criterios de egreso cuando el paciente ha venido con una ganancia adecuada de peso. Este es el manejo de los menores de 6 meses, ¿sí? Menores de 6 meses o mayores con peso inferior a 4 kilos, ¿sí? Que viene siendo pues el mismo manejo médico que vimos anteriormente, la continuación de la vacunación, la suplementación con micronutrientes, el manejo nutricional y la atención complementaria a las madres lactantes, ¿sí? Porque pues si son niños pequeños, recuerden que la leche materna es como el alimento ideal antes del inicio de la alimentación complementaria, el principal alimento, ¿sí? Que requieren los pacientes y que les va a suplementar toda su parte calórica e inmunológica, ¿sí? Y como ustedes ya se han visto inmersos en muchas charlas que hablan los beneficios de la leche materna, pues ya conocen de que la ausencia de ella, o si una madre tiene un estado nutricional deficiente, pues eso también compromete la calidad de la leche o la producción de la leche en la madre. Esas son las valoraciones, los patrones de referencia: peso para la talla, talla para la edad y el perímetro braquial. Entonces acá tenemos para desnutrición, -3 desviaciones estándar de nutrición aguda severa, de -3 a -2 de nutrición aguda moderada, entre -1 y -2 riesgo, ¿sí? Riesgo. Entonces, ¿cómo manejamos nosotros estos pacientes? Todo paciente en riesgo, ¿sí? Debe ser valorado por el médico general o por el pediatra y se ingresa a un programa que es el programa de los 1000 días, ¿sí? En el cual, o de 0 a 1000 o de 0 a siempre, que le dicen, tienen varios nombres de acuerdo a la región, pero por lo general le ponen ese de los primeros 1000 días, en el cual se trata de intervenir los factores sociales que tiene ese bebé en su entorno familiar que le condicionen un riesgo nutricional una vez ya se haya descartado una consulta una condición aguda, ¿sí? Por ejemplo, condiciones agudas o secundarias de desnutrición o de falla de medro o de riesgo de desnutrición, perdón, que estamos hablando en riesgo. Por ejemplo, que el paciente tenga alguna alteración en el crecimiento como una alteración endocrina, que tenga, por ejemplo, un problema renal que le comprometa el crecimiento, eh, que tenga, por ejemplo, una cardiopatía congénita que se asocia también a disminución en la velocidad de crecimiento. ¿Qué otra cosa? Deficiencias nutricionales básicas como la anemia ferropénica, que es la deficiencia nutricional principal en pediatría, de micronutriente o de metal. ¿Qué otra cosa allí? Sí, básicamente es tratar de nosotros identificar en la consulta si el paciente tiene alguna condición médica secundaria que nosotros vamos a identificar y que requiera un manejo a largo plazo, ¿sí? Si nosotros ya descartamos eso, entonces ingresa al paciente a los 1000 días y los factores modificables en su entorno social es pues que el paciente y su núcleo familiar tenga una buena oportunidad a acceso de alimentos ricos en nutrientes. Entonces, ¿qué hacen estos programas? A la familia les dan unos mercados en esta fase, si no sé ahora cómo lo harán, si es semanal o cada cuántos días, pero les dan unas ayudas para que ellos tengan una fuente, cómo obtener alimentos de forma fácil y que sean
saludables para que le administre a su núcleo familiar, incluido pues el niño, ¿sí? Y el niño pues, aparte de la valoración que nosotros le hacemos y de los refuerzos que le podamos hacer, viene la intervención en esa parte de la alimentación, en la accesibilidad a la alimentación y al servicio de salud, corregir otras cosas como es la parte de agua potable, desparasitante, ¿sí? Lo del agua potable yo no sé ahora si favorecen estas cosas de las letrinas. Antes les daban unas especies de materiales para que ellos fabricaran pues digamos una especie de sanitario y pudieran tener una mejor forma de eliminación de excretas, ¿sí? Para que pues el paciente no tenga contaminación con parásitos ni ninguna complicación secundaria a ello. Después el paciente ya desnutrido, entonces es un paciente que nosotros notificamos, ¿sí? Hay que llenar una ficha de notificación, eso se monta al Civigila. Una vez notificado hay que también notificar a Trabajo Social, a ICBF, de acuerdo a la entidad territorial Policía de Infancia, y a ese paciente se le hace un seguimiento periódico y se inscribe en el programa de nutrición. Entonces, dependiendo si tiene o no la complicación aguda, si por ejemplo si no tiene fiebre, no tiene diarrea, eh, ustedes le inician la suplementación nutricional. Si es ambulatorio, es la FTLC, ¿listo? Y el desnutrido agudo severo, este niño así no tenga una condición aguda, hay que hospitalizarlo y manejarlo intrahospitalariamente hasta cuando el paciente se convierta en moderado, ¿sí? Una vez se convierta en moderado, si no tiene alguna condición aguda, así, por ejemplo, que no esté deshidratado, que no tenga neumonía, que no tenga algo para manejo intrahospitalario, se continúa el soporte nutricional ambulatorio con la FTLC. Entonces, para repetir, severo, intrahospitalario, moderado, ambulatorio, riesgo, intervenciones, ¿sí? Entonces, el programa de 0 a 1000 días. Vamos a pasar esto. ¿Qué ocasiona la desnutrición? Ocasiona problemas a nivel multisistémico, ¿sí? Lo mismo que la obesidad, problemas a nivel gastrointestinal, la composición en los espacios corporales, alteraciones nerviosas, endocrinas, cardiovasculares, en piel, glándulas, metabolismo y la función celular, a nivel urinario y el sistema inmune, ¿sí? A nivel endocrino, mire la alteración en lo que es la función tiroidea que ocasiona, reducción en la producción de insulina, reducción en la IGF-1, que es, digamos, esa molécula de forma activa de la hormona de crecimiento. Cuando veamos lo de pubertad precoz o talla baja, ustedes entenderán por qué uno pide IGF-1 y no hormona de crecimiento, porque la hormona de crecimiento se secreta en forma de pulsos, ¿sí? Pulsos, ¿sí? Entonces, si nosotros medimos hormona de crecimiento y es así como en forma de pulsos o cíclico, vamos a detectar, probablemente tengamos una alta tasa de probabilidad de detectar el pico valle, ¿sí? Y nosotros interpretemos ese nivel como un déficit de hormona de crecimiento, y lo que nosotros debemos de medir es como la forma activa, así como uno mide T4 libre, ¿sí? En hipotiroidismo, aquí vamos a medir somatomedina C o IGF-1, ¿listo? A nivel del sistema inmune, ocasiona una atrofia en el timo, los ganglios linfáticos y las amígdalas. Básicamente es un estado de inmunosupresión lo que presentan los pacientes con desnutrición. Por eso la guía dice que si tiene un paciente desnutrido, aunque es una conducta un poco agresiva, pero puede salvar vidas, es que coloque antibióticos para los pacientes con desnutrición aguda, severa, o pacientes que llegan desnutridos y tienen una condición febril. Es mejor iniciarles con antibiótico de entrada. Sí, es una conducta agresiva, pero pues puede ganar tiempo para estos pacientes, sobre todo en los primeros niveles en los cuales no se cuenta con hemocultivos ni nada de esto. Un paciente desnutrido así agudo severo es mejor cubrirlo porque ellos tienen una alta tasa de presencia de bacteremias. ¿Qué antibiótico? De acuerdo al foco. Si es un niño menor de 3 meses, ampigenta. Si es mayor, ampicilina, o inclusive la guía también dice que amoxicilina oral, ¿sí? Alteraciones a nivel gastrointestinal,
generan síndromes de mala absorción, ¿sí? Hay una atrofia en las vellosidades, generando esa mala absorción, hay una secreción gástrica reducida, una infiltración grasa hepática, la motilidad intestinal se reduce, hay una proliferación bacteriana luminal, ¿sí? Que es común, síntesis de proteínas y gluconeogénesis y metabolismo de fármacos están disminuidos en estos pacientes, por eso hay que hacer algunos ajustes de dosis. Por ejemplo, se dice que nosotros no debemos utilizar ceftriaxona en los pacientes con desnutrición aguda severa porque se supone que la ceftriaxona tiene un ligando a las proteínas altamente, es una proporción que en este momento no estoy seguro si es de 50-60% que se une a la albúmina, pero tiene una alta afinidad de unión a la albúmina. Entonces, si nosotros no tenemos albúmina, digamos que el medicamento pierde como tal una propiedad farmacocinética. También hay alteraciones a nivel cardiovascular, en lo que es la función de bomba del corazón, ¿sí? Alteraciones en la contractilidad, una reducción del gasto cardíaco, el volumen sistólico, presencia de hipotensión. Estos pacientes, como ya lo habíamos visto en las terapias de hidratación, son pacientes que no toleran volúmenes tan altos precisamente por esto, ¿sí? Porque tienen, digamos, una reserva cardiovascular limitada, ¿sí? Entonces, yo les decía en las terapias de rehidratación que ojo con los pacientes desnutridos al colocarle los volúmenes por IEPI porque probablemente tengan un riesgo mayor, ¿sí? Si es comparado con un niño normal, para presentar edema pulmonar por sobrecarga. A nivel urinario hay una reducción de la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Reducción de la capacidad del riñón para excretar sodio y ácido en exceso. Las infecciones urinarias son comunes, también hay un problema en la filtración. Un estudio bonito sería ver, por ejemplo, la asociación entre síndrome nefrótico y pacientes desnutridos, que a veces como que se solapan las dos y uno no sabe qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿sí? Porque llega el paciente con edema, peso para la talla, -3 desviaciones estándar, proteinuria, ¿sí? Hiperlipidemia, hipercolesterolemia, porque pues los pacientes con desnutrición hacen, digamos, una elevación compensatoria de todos los ácidos grasos, entonces uno no sabe, bueno, este paciente, ¿qué fue primero? ¿Está desnutrido por el nefrótico o está desnutrido, ¿sí? Y que está cursando un síndrome nefrótico asociado secundario a las complicaciones renales de la desnutrición. En ese campo, esa duda siempre la he tenido, no me he sentado con el doctor Leal o con el doctor Manotas, que son los nefrólogos acá, para preguntarles esa relación como tal y cómo lo manejan ellos, ese tipo de pacientes. Si es el manejo de la desnutrición, que sería como lo ideal, o si a ese tipo de pacientes les hacen el manejo pulsado como si fuese un nefrótico, ¿sí? La reducción de las neuronas, digamos, de la función neuronal a nivel de la sinapsis, las arborizaciones dendríticas y la mielinización se ve alterado con los pacientes desnutridos. Y esto es por lo mismo, porque no tenemos ese hierro que es como fundamental para este tipo de funciones. Entonces son pacientes que quedan con una conducción lenta nerviosa. Disminución de tamaño cerebral, retraso en la función global y función motora en memoria, por lo mismo. En la piel, ¿sí? La piel y la grasa subcutánea se atrofian, hay pérdida de la grasa subcutánea de la órbita, reducción de la producción del sudor, lágrimas y saliva, ¿sí? El metabolismo y función celular, aumento del sodio intracelular y una disminución del potasio intracelular y magnesio. La tasa metabólica como tal se reduce al 30%, pero se eleva notablemente durante el periodo de recuperación cuando lo estamos haciendo en el soporte nutricional, y hay una alteración en la termorregulación. Estos pacientes pueden sufrir de hipotermia fácilmente. Examen físico, pues tenemos que hacer la valoración completa, tenemos toda la valoración antropométrica y la identificación de las complicaciones agudas que tenga nuestro paciente.
Hay unos signos universales de la desnutrición que siempre están presentes, ¿sí? Por ejemplo, está el retardo del crecimiento, visto en peso, talla, maduración ósea, lo que es la dilución con aumento del agua corporal total y una distribución de los electrolitos, y la disfunción y atrofia de órganos, que estos son como los signos universales de la desnutrición que siempre están presentes. Y están los signos circunstanciales que no necesariamente están presentes para su diagnóstico, que entonces están algunos hallazgos al examen físico, la piel serótica, hiperkerastósica, descamativa, hipercrómica, frialdad, cianosis, un brote marmóreo, lengua lisa, fisurada, cabello delgado, fino y seco, que es el signo de con la decoloración, que es el signo de la bandera, úlceras corneales, blefaritis, queilosis palpebral, el edema o la nasarca, ¿sí? Son circunstanciales, el hecho de que no estén presentes no significa que nuestro paciente no esté desnutrido, por eso no sé si traigo a colación a un paciente que vimos hace poco, creo que fue ayer, ¿no? Ayer el niño que la gráfica aparentemente no daba para desnutrición, pero es un niño que estaba todo con signos de dilución, ¿sí? Estaba como gordito, cachetón, pero eso es mero intersticio, ¿sí? Con el cabello como quebradizo y Sí, cabello fino, quebradizo. No le tomamos foto, ¿no? Nos faltó tomarle una fotico de paciente. Ahí sí fallamos. que solo harina de Como yo plátano. creo que con el próximo grupo lo vamos a ver porque como lo cité para este jueves, entonces con el próximo grupo miraremos ese caso. Y le tomaremos una fotico para compartir. Signos agregados, trastornos electrolíticos, infecciosos, esto, digamos que no son producidos directamente por la desnutrición, que pueden enmascarar el diagnóstico. La valoración del edema, ¿cómo se valora el edema? ¿Sí? Podemos valorar si es un edema leve, moderado o severo, ¿sí? De acuerdo a la extensión, ¿sí? Donde está comprometido. Por ejemplo, mire, severo es un paciente que tiene edema generalizado. Como, como la gráfica no, la imagen inicial que es un poco fuerte, pero es un paciente de la vida real. Un paciente con edema generalizado, se le cayó el cabello, pálido, ¿sí? Digamos que ese es un paciente con edema severo, con 3 cruces, ¿sí? El edema, el otro extremo, que es solamente en el dorso de pies, ¿sí? Que es un edema que deja fobia, sería un edema leve, y un edema moderado en el que está comprometido el dorso de pie, manos, la parte inferior de las piernas y los brazos, ¿listo? Los tipos de desnutrición, hay dos, bueno, tres: marasmo, cuachorco y el mixto, ¿no? Que tiene un componente de ambos. El marasmo, hay un aporte inadecuado de energía, una depresión grave de las reservas, ¿sí? La secuencia, pues el glucógeno muscular y hepático está comprometido, ¿sí? Se agota, luego el tejido adiposo y la proteína muscular, y clínicamente nosotros vemos esto, un paciente cadavérico, ¿no? Digamos demasiado, ¿sí? Caquéxico, ¿sí? Con un retardo en el crecimiento notable, una disminución en la actividad física, un compromiso en el desarrollo psicomotor, piel delgada, suave y unos mecanismos adaptativos que funcionan hasta cierto punto, pero cuando el paciente ya agota toda su fuente de energía, entra en un punto de quiebre y pues hace las complicaciones. Y está el otro paciente que fue el paciente que tal vez vimos, ¿sí? Un paciente que se ve bonito, más bonito que el otro, ¿sí? Pero no es que esté mejor, ¿sí? Hay una deficiencia proteica con consumo normal de calorías, un paciente que está malnutrido, ¿sí? Está nutrido a base de, por ejemplo, la mamá nos decía que le daba harina de plátano, ¿sí? ¿Plátano qué es? ¿Qué es el plátano? Muchachos. Carbohidratos también, profesor, ¿no? Bueno, no te escuché, pero bueno, sí, es un Es un carbohidrato, carbohidrato. sí, una Carbohidrato, harina. profe. ¿Sí? Una harina y en el cual pues solamente vamos a favorecer calorías, no le estamos dando hierro, no le estamos dando zinc, no le estamos dando vitamina A, vitamina D, nada de eso, ¿sí? Imagínate, ese bebito llevaba un año alimentándose así, o bueno, un año no, 6 meses, porque la mamá le dio teta 6 meses y a los 6 meses le empezó a dar alimentación complementaria y la complementaria era harina de plátano. Entonces, obviamente una alteración nutricional tremenda de ese bebé, ¿sí? Entonces hay que intervenirlo,
siendo ese pobre niño, pues va a quedar con un compromiso. Si la parte nutricional se resuelve, ese niño se le resuelve su parte calórica y nutricional, pero la parte cognitiva es lo que más me preocupa, ¿sí? Después entonces resulta siendo niños que tienen mal rendimiento escolar, hacen las pruebas a ver, tienen mal resultado y hasta ahí fue la vida, ¿sí? Se ponen a hacer otras cosas, no tienen una buena oportunidad de vida por esto mismo, por el compromiso cognitivo que genera la desnutrición y que pues si nosotros no intervenimos eso en esa etapa crítica, pues difícilmente se puede revertir a futuro. ¿Listo? Edemas, dermatitis, hepatomegalia, hipoaluminemia está presente en estos pacientes, grasa subcutánea normal, una prominencia redondeada de las mejillas. Ese paciente pues se veía así todo gordito, ¿cierto? Si solamente miraremos la carita, así, un niño que aparentemente es como bonito, pero esos niños así bonitos son niños súper malnutridos. Cabello seco, sin brillo, hipopigmentado. Y está el que tiene la mezcla de los dos, tiene tanto marasmo como cuachorco, ¿sí? Un peso menor al 60%, podemos tener edemas, signos carenciales, la presencia de pues, la inapetencia, dermatitis, alteraciones neurológicas, depresión, el afecto plano, ¿sí? Ya que esos niños son todos tristongos, la presencia de estatosis hepática y pues tiene un alto riesgo de morbilidad. Tenemos, digamos, agrupado en cada una de las características donde está la X, es que uno está presente en un tipo de nutrición y el otro en el otro, y cuando tenemos los dos, ¿sí? Pues vemos que las X están presentes tanto en uno como en el otro, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a esta. Glositis atrófica, ¿sí? Las alteraciones a nivel perianal que ocasionan la deficiencia de zinc. Las manchas de Bitot y la cerosis, que también la podemos encontrar en nuestros pacientes. Y bueno, lo que ya hemos visto, ustedes ya han visto esta imagen que se las mostré en la presentación de obesidad. Hay que saber medir y pesar muy bien a nuestros niños. En esto yo sí soy muy cansón y se han dado cuenta en la consulta que siempre me tomo el tiempo para medirlos bien, ¿sí? Verificar bien la talla, porque es uno de los parámetros que si queda mal medido, como usualmente pasa, que a veces llegan y pues yo por eso siempre les pregunto cuánto midió una consulta pasada y comparo. Si veo que hay una diferencia notable, entonces vuelvo y mido. Si definitivamente no me da ese valor, pues entonces quiere decir que la consulta anterior tuvo un dato errado, ¿no? Y este es para hacer el perímetro braquial, ¿sí? Que si está inferior a, lo ven acá en la 11.5. 11.5 dice que tiene un riesgo de muerte por desnutrición, ¿sí? Entonces, otro parámetro que podemos mirar en la consulta es el perímetro braquial. Yo, la verdad, en este perímetro braquial se supone que lo debemos de hacer a todos los pacientes, pero yo se lo hago solamente a los pacientes con riesgo de desnutrición, ¿sí? Y pues a los desnutridos, obviamente. Los pacientes normales no les hago perímetro braquial. Listo, clasificación etiológica primaria, problemas socioeconómicos, o sea, falta de aporte. Secundaria, estados patológicos o subyacentes que podamos corregir, cardiopatías, nefropatías, alteraciones en absorción, ¿sí? O un compromiso mixto, que el paciente, por ejemplo, tenga una cardiopatía congénita y asociado pues un bajo ingreso socioeconómico, la mamá le da una alimentación inadecuada a base de alimentos calóricos y no nutritivos, sería una etiología mixta. Exámenes a realizar, un hemograma, extendido de sangre periférica para confirmar el déficit de hierro que tiene nuestro paciente, un proteinograma, función renal y hepática, ionograma con glicemia, reactantes de fase aguda, si la verdad, pues yo no lo utilizo mucho, pero pues en ciertos escenarios, si queremos descartar, por ejemplo, la verdad, personalmente yo utilizo el APCR como valor predictivo negativo, más no como que me confirme si algo, o sea algo.
sino como si quiero estar seguro de que no tiene, entonces se lo pido y como para no iniciar antibiótico. Parcial de orina, tiempos de coagulación, los cultivos, gases arteriales en caso de sospecha de alguna patología renal como acidosis tubular, ácido láctico, radiografía de tórax coproscópico para evidenciar que no haya por ahí parásitos que consuman los nutrientes, y por ejemplo las uncinarias, para que ocasiona ese sangrado digestivo y esa deficiencia de hierro por pérdida de eritrocitos. Tratamiento. Entonces, ¿qué le haríamos a nuestro paciente inicialmente? Sí, en este caso, mira todo lo que tenemos que hacer con este paciente. Estabilizarlo, sí, prevenir la hipotermia, manejar la hipoglicemia, que ustedes ya son expertos manejando hipoglicemia, ¿cierto? Prevenir y tratar la deshidratación, ya son expertos en manejar deshidratación, ¿cierto? Tratar la diarrea aguda, ya saben también cómo manejar una diarrea aguda, cuándo iniciar antibiótico, cuándo no. Diarrea persistente, en los casos de diarrea persistente siempre colocar zinc, ¿sí? Y acá pues una indicación para realizar el coprológico, coproscópico, tratar las infecciones, antibióticos, ampigenta, ampicilina o ceftriaxona si está séptico, o amoxicilina oral si no tiene ninguna otra. Tratar la anemia grave, hemoglobina menores de 7, ¿sí? Transfundir. Corregir las deficiencias de micronutrientes, aquí entonces administramos hierro, vitamina A, zinc. Sí, básicamente eso, tratar la dermatosis que ocasiona esto, entonces son pacientes que deben de tener la piel bien hidratada, ¿sí? Con un ungüento emoliente. Inicio cauteloso del manejo nutricional, entonces acá para manejo intrahospitalario la F75 y para manejo ambulatorio la FTLC, ¿sí? Ya los criterios de egreso. Entonces, vamos a pasar esto, bueno, esto es lo de la hipoglicemia, pero ustedes ya saben cómo se maneja la hipoglicemia. Si es una hipoglicemia sintomática, debemos de pasar un bolo, que si es neonato, de 200 miligramos por kilo, que eso equivale, si eso es destroza al 10, de 2 cc por kilo, ¿sí? Después dejamos un flujo metabólico, si son pacientes pediátricos, acuérdense que son de 500 a 1 gramos por kilo, entonces si es destroza al 10, eso equivale a 5 cc por kilo, de 5 a 10 cc por kilo. Siempre arrancamos con 5 para prevenir la hipoglicemia y después dejar la mezcla de destroza al 5% más electrolitos. Vamos a pasar esto. Bueno, lo de prevenir la deshidratación, esto ya lo han visto también, las sales de hidratación oral, que son la piedra angular para la terapia de hidratación antes de canalizar a un paciente, ¿no? Esto es lo más fisiológico, ¿sí? Esta diapositiva también se las he mostrado varias veces, que reduce la tasa de utilización de líquidos intravenosos comparado con las sales de hidratación 90, por eso ya utilizamos sales de baja osmolaridad o de sales 75, ¿sí? Reduce la incidencia del vómito y reduce el volumen fecal. Básicamente la terapia de rehidratación de los pacientes con desnutrición debe hacerse un poco más, el volumen debe ser un poco más cauteloso, ¿no? Entonces yo lo que les recomiendo es que utilicen un método de rehidratación lento. Esto es lo que dice la guía, ¿sí? La guía que hágalo como en forma de IEPI por el plan B modificado o por la estrategia del plan C si está en choque, ¿sí? Pero si no está en choque el paciente, mejor hagan la rehidratación lenta, calculando el déficit de deshidratación, grado 1, grado 2, grado 3, y lo rehidratan para 24 horas. Lo de la diarrea, bueno, también acuérdense que debemos de colocar zinc, e igual este paciente, por ejemplo, si no tiene diarrea, la FTLC tiene un buen contenido de zinc, ¿sí? Pudieran no adicionarle zinc, pero para la casa, yo siempre les mando zinc, porque mira que acá dice que desnutrición o en riesgo, siempre mandar zinc. Entonces yo, aparte de la FTLC, también les mando zinc para la casa. Sí, mira que es la mitad de la dosis de los pacientes que tienen diarrea. Diarrea persistente que es mayor a 14 días, aquí pues debemos verificar si no hay intolerancia a hidratos de carbono, acuérdense que ellos tienen atrofia de microvellosidades, ¿cierto?
o que hayan infecciones entéricas como el Cryptosporidium, la Yardia, Shigella o Salmonella, que requiera inicio de antibiótico. Los antibióticos, acuérdense que ya no está el ácido nalidíxico. Una opción sería los macrólidos, ¿sí? Si no, pues ampicilina o pues de acuerdo a lo que tengamos metronidazol o ceftriaxona si es para manejo intrahospitalario. Anemia grave, estos pacientes pueda que estén normalitos, por ejemplo, con hemoglobina de 2 y como si nada, ¿sí? Pero entonces, si tiene menos de, bueno, menos de 7, aquí la diapositiva dice que menor de 6, menos de 7, por lo general se transfunde. ¿Cómo se realiza la transfusión? Volúmenes de 20 cc por kilo, aquí yo lo he puesto de 10, ¿sí? Pero en general lo transfundimos de 10, de 20, y acuérdense que en esa transfusión, cada vez que nosotros realizamos una transfusión con un volumen de 20 cc por kilo, la transfusión va a aumentar 1 a 2 gramos la hemoglobina de nuestro paciente. Para evitar la presencia del taco, utilizamos furosemida en la mitad o al final de la transfusión de nuestro paciente. Albúmina, no es que la guía no lo dice, pero esto también es una práctica como muy arraigada de iniciar transfusiones de albúmina, ¿sí? Con los pacientes, sobre todo en ese paciente que tiene ese estado de desnutrición con hipoalbuminemia severa, hacer una reposición de albúmina durante 3 días. Entonces se transfunden con una dosis de 0.5 a 1 diario durante 3 días. El problema es que como esto es un coloide de un paciente desnutrido, nosotros podemos favorecer la presencia de edema pulmonar cuando los pacientes no toleran esa transfusión. No sé actualmente si en el hospital se haga todavía. Cuando yo trabajaba como médico general se hacía ahí en el hospital, durante las residencias lo hacíamos, ¿sí? Ahora ya como pediatra la verdad no he tenido un paciente así con una hipoalbuminemia severa para iniciar suplemento de albúmina, pero pues sí se puede realizar y vuelvo y repito, no lo dice la guía no dice que suplementos que hagamos una reposición de albúmina, pero es algo que se hace. Las infecciones, lo que les decía, los antibióticos, ampigenta, amoxicilina oral o ceftriaxona si no hay mejoría o el que el paciente esté séptico, ¿sí? Podemos utilizar ceftriaxona, ahí están las dosis. Genta 5, ampicilina 200, amoxa 90, ceftriaxona utilizan dosis meningias, porque la ceftriaxona cada 12, bueno aquí dice cada 8, pero cada 12 horas. Y aquí tenemos los antibióticos acorde al foco que tengamos, ¿sí? De acuerdo a si es neumonía, si es infección urinaria, infecciones de piel, tejidos blandos, meningitis. Yo no sé por qué la guía pone cada 8, si tendría que ver, creo que es por la interpretación de la hipoalbuminemia, que aumenta en el intervalo de frecuencia, pero en general la dosis de la ceftriaxona es cada 12. Sepsis, ampigenta, diarrea aguda ampigenta, diarrea con sangre ceftriaxona, persistente ampigenta, tuberculosis, bueno, de acuerdo al protocolo de tuberculosis, malaria, de acuerdo al si es falciparum o vivas, nosotros colocamos Artesú, ¿sí? O colocamos cloroquina primaquina. Los antirretrovirales, bueno, esto no lo vamos a revisar acá. La emiltiasis, pues el mebendazol, perdón, ¿sí? Para el manejo de este microorganismo, este parásito. Otros micronutrientes, vitamina A, ácido fólico, zinc, hierro, que es lo que nosotros mandamos. Miren los esquemitas de vitamina A, ¿sí? De acuerdo a la edad, ¿sí? Menor de 6 meses, 50.000 unidades, la capsulita viene de 50.000. Si es de 6 a 11 meses, 2 capsulitas. Si es de 1 a 5 años, 4 capsulitas. Esto lo damos cada 6 meses. La presencia del ácido fólico, el primer día 5 miligramos y después 1 miligramo día. El hierro, hay una tablita que nos dice para tratamiento y si es preventivo. Esto es de acuerdo a IEPI. Acá utiliza 3 miligramos kilo día. Acuérdense que esto es con base en hierro elemental, es de acuerdo a esta tabla. O hierro preventivo, que sería 2 miligramos kilo día.
Y este es hay unas tablas de cómo iniciar el esquema, el aporte en volumen de soporte nutricional con F75 en frecuencia y en volumen acorde al peso, ¿sí? Y acorde a los días. Entonces tenemos, por ejemplo, del día 1 al séptimo, el intervalo de administración y el volumen que nosotros vamos a manejar en ese paciente si tiene o no tiene edema, ¿cierto? Entonces una tablita que hay, ¿vale? Fase de transición, entonces cuando el paciente ya recupera el apetito, se resuelve el edema, se controla la infección y es posible aumentar la cantidad de nutrientes, en ese momento se hace el paso a la fórmula terapéutica de F75 a la FTLC. Vamos a ver si yo tengo una FTLC por acá. Ay, pucha, creo que no. No, no tengo la FTLC es una fórmula lista para consumir, es como un barrilete. ¿Alguno la ha visto o les muestro una imagen para que se hagan la idea? Yo nunca la he visto. No, bueno, entonces fórmula para consumir FTLC. No he tratado de libre comercio, ¿no? Esto es otra cosa. El Pluminup, ¿qué es este? Vamos a ver, otra imagen. ¿Lo están viendo? No. Sí, señor. Esta, mira, está acá. Esta es la FTLC. Sí, es una bolsita que es como una chocolatinita, pero no es como una textura, ¿cómo le explicara yo? A ver, es como una pasta, ¿sí? Como una pastica, pero es suave, ¿sí? Una pastica y pues obviamente es dulce y tiene todo el sabor metálico del hierro y pues de la proteína y de las vitaminas. Y lo tratan de camuflar con algún sabor, pero sí pues tiene un sabor muy su generis. Entonces esto tiene una cantidad de kilocalorías, de acuerdo si es lo anoto, lo tengo por acá, si es de, tengo por acá, fue que lo anoté, porque hay dos presentaciones, una que trae 400 y otra 500 kilocalorías por sobre, ¿sí? Vamos a ver, ¿dónde fue que lo anoté? Es que eso debe quedar claro porque ustedes deben de saber para calcular aunque ya hoy en día por la pandemia se dice que si es moderada es un sobre diario y si es con desnutrición severa son dos sobres, ¿sí? Pero antes tocaba hacer como un cálculo de la cantidad de kilocalorías que nosotros le íbamos a dar, ¿sí? Entre 100 a 150 kilocalorías día por el peso y hacíamos la regla de 3 de acorde a la cantidad de kilocalorías que tiene el sobre, ¿sí? Pero ya les digo cuántas calorías tiene el sobre. Tengo acá. Tengo una foto del sobrecito con la cantidad de kilocalorías.
Ok, acá está. Sí, entonces un sobre tiene 500 kilocalorías, ¿sí? Un sobrecito, el que viene por ¿cuántos gramos es que viene este? Creo que son 100 gramos, si no estoy mal, ¿sí? Porque el que viene con menos, el que trae como 90 y algo, 92, 93, tiene menos, tiene como 410 kilocalorías, ¿sí? Entonces, bueno, ya saben, entonces si es el de 100, tiene 500 kilocalorías, entonces si ustedes van a hacer el cálculo con la tablita, entonces toca coger, por ejemplo, las 150 kilocalorías por kilo de peso, por el 150 kilocalorías, ¿cierto? Por el peso, le da las kilocalorías totales, y pues hacen la regla de 3. Si necesito 1150, 1125 y el sobre me trae 500, entonces ¿cuántos sobres necesita diario? ¿Sí? Entonces te da la cantidad de sobres a utilizar diario, y así se hace la prescripción para el mes, y se cita al paciente a los 8 o a los 15 días para verificar si hay o no un crecimiento, una ganancia adecuada de peso. ¿Listo? Uh-huh. Listo, bueno, entonces eso en cuanto a no, pero espera, entonces miramos lo del, bueno, les quedo viendo entonces la otra presentación de cuántas kilocalorías exactas tiene para, para ver, o bien lo buscamos acá de una vez en el archivo, en el lineamiento. Acá. Mira, este es el de 92 gramos, no son 100 gramos, de 92 gramos, aporta 500, ¿sí? Entonces es al contrario, ¿sí? Estaba diciéndole al contrario, el de 100 entonces aporta más, ¿sí? Aporta más kilocalorías, ¿sí? Este sobrecito, o sea, todo el sobre, entonces hay que mirar bien cuál es el que tienen para así hacer el cálculo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tiene, es que no, la imagen no se deja ver bien. ¿Cómo hago para saber si este se deja abrir? No. Bueno, pero entonces, vea, creo que aquí es otra presentación. Pero no se puede ver bien acá. Pero siempre miren, muchachos, la cantidad de kilocalorías por sobre, ¿sí? Por ejemplo, entonces en este de acá, que les mostré en este acá abajo dice 500 kilocalorías, ¿sí? Entonces, si la cantidad de gramos, o sea, viene 92 gramos, ¿sí? Y aportan 500 kilocalorías, ¿vale? Bueno, listo. Entonces, hay unas tablitas también para esto. Creo que las tengo acá más adelante. No. Hay una tablita también para ver la cantidad de FTLC que yo doy acorde a los días. Pero en la práctica lo que uno hace es el cálculo de las kilocalorías, o ahora ya más fácil, de acuerdo
si es aguda, moderada o severa, uno le da 1 o 2 sobres. Inclusive también hay otra tabla, yo se la voy a enviar acá al grupo en este momento, donde está acorde al peso, ¿sí? No necesitan sacar el cálculo en kilocaloría, lo que les expliqué de que 92 gramos vienen tanto, entonces multiplíquelo por el peso y haga la relación, sino acá automáticamente les da el peso, ¿sí? Les da el número de sobres acorde al peso, ¿sí? Entonces en la parte en la primera columna, el primer resultado dice el número de sobres día, y en el otro pues el número de sobres por semana. Siempre deben de formular por un mes, ¿sí? Por un mes y el citar al paciente 8 o 15 días máximo para evaluar de que el paciente esté ganando peso, ¿sí? ¿Cuál es el peso que debe ganar nuestro paciente? ¿Sí? Mire, control, ¿sí? Escaso, menos de 5 gramos día, ¿sí? Que debe ganar ese paciente. Moderado, entre 5 a 10 gramos kilo día. Bueno, más de 10 kilos, más de 10 kilos, no, perdón, más de 10 gramos kilo día, ¿sí? Es lo que... Entonces, como mínimo, ¿sí? 5, máximo, o bueno, 10, por encima de 10, ¿sí? Entonces, esto es lo que ustedes deben de evaluar en esa cita de control, ¿sí? Si el paciente ha venido o no ha venido ganando peso. Si el paciente no ha venido ganando peso, hay que hospitalizarlo y manejarlo hasta cuando tenga ese paciente con una ganancia adecuada de peso. O reevaluar si qué condición tiene, ya sea social o médica, para que el paciente no gane peso. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, y manejo intrahospitalario, son los mismos pasos que prevenir hipoglicemia, hipotermia, deshidratación, todo esto. Pero entonces acá intrahospitalario nosotros utilizamos F75, ¿sí? Que por cada 100 mililitros tiene 75 kilocalorías, como decía por ahí la guía, ¿sí? Y acá, lo que le decía acá atrás, entonces, era que lo decía, a ver, lo decía acá. Cada 100 mililitros tienen 75 kilocalorías, ¿sí? Y entonces, nosotros a ese paciente, un paciente lactante, ¿no? O preescolar, perdón, ¿sí? Hemos dicho desnutrido hasta los 5 años. Hacemos una fase de estabilización, de transición y la rehabilitación. Entonces aquí está esta gráfica, el volumen, ¿sí? Acorde al peso y el número de tomas que se deben de dar, ¿sí? En ese paciente, en esas fases, ¿sí? Están estas tablas para el manejo. Y esta es la cantidad, ¿sí? En los pacientes menores de 6 meses y con un peso inferior a 4 kilos, ¿sí? Mira la cantidad de mililitros que se le da por kilo por día, es un volumen alto. ¿Listo? Siempre vigilar, ojo con estos pacientes que pueden ocasionar una cosa que se llama el síndrome de sobrealimentación o de retroalimentación. Es una descompensación aguda, pueden hacer una neumonía por broncoaspiración, porque no toleran están como muy adaptados a un balance negativo, y cuando empiezan a tener un balance positivo, una carga calórica un poquito alta, ¿sí? Con estos volúmenes, entonces se descompensa. Y bueno, muchachos, pues la idea es que los niños sean así, ¿sí? Todos bonitos y con un adecuado soporte nutricional. ¿Listo? Bueno, entonces, esa sería desnutrición. Yo sé que era un tema que está como mucho más allá, muy más adelante, como, pero ¿es el último tema? Bueno, listo. Entonces ahí ya vamos adelantando temitas. Y
El lunes podemos hacer alguna charla. Yo no sé cómo vamos a hacer, pues dejamos de grabar un En la segundito. tarde, sí, señor. Yo tengo en la mañana en eco y en la tarde ya, pues,